Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar unos textos que tocan temas, temas potentes. Alienación, sumisión, la búsqueda de autenticidad hoy en día. Sí, tenemos análisis variados, ¿verdad? Uno sobre identidad latinoamericana y capitalismo. Eso es. Luego otro, desde el psicoanálisis, sobre tecnología, virtualidad. Ajá. Y una reflexión final sobre algo llamado estética de la regresión en la cultura. Ujú. La idea es intentar entender cómo las fuerzas externas, ya sean históricas, tecnológicas, económicas, pues, cómo nos moldean. Y si es posible, claro, encontrar un camino propio, ¿no? Forjar algo auténtico. Exacto. Vale. Pues vamos a ello, a ver qué sacamos en claro. Venga. El primer texto, combatir o sumisión. Es bastante directo, la verdad. Sí, va al grano. Argumenta que ideologías que hemos importado, como el humanismo o el propio capitalismo, pues, que en Latinoamérica no han funcionado como se esperaba, o directamente han fracasado. Claro. Critica mucho la herencia colonial y también esa mentalidad de ciertas élites, ¿no? Vistas como sumisas a poderes de fuera. Ajá. Impidiendo una independencia real, cultural y política. Justo. Menciona esa actitud de sentirse un poco como europeos abandonados, siempre buscando la validación fuera en lugar de construir desde aquí. Es una crítica dura, sí. Y la propuesta es, pues, una ruptura. Radical. Pensar el continente desde sus propias raíces, sin estar copiando modelos. Ajá. Cita a Simón Rodríguez, aquello de inventamos o erramos. Es como una llamada a crear nuestra propia cultura, nuestro pensamiento, incluso un modo de producción propio. Basado en la pertenencia colectiva al territorio, dice, no en poseerlo. Eso, exacto. Y advierte que sin esa creación cultural fuerte, propia, pues todo el sacrificio colectivo, las luchas, pueden ser en vano. Y fíjate, ese desafío de crear algo auténtico frente a esas presiones externas hoy en día cobra una dimensión, nueva y muy compleja, Claro. que es justo lo que aborda el segundo texto, pero desde el psicoanálisis. Aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante. A ver, Utiliza ideas de Lacan, alienación y separación, para analizar lo que llama tecno-neoliberalismo o incluso tecno-feudalismo, que es una imagen potente. tecnofeudalismo, o sea, como siervos en un... Exacto. Como siervos en un feudo digital. Nos podemos sentir muy libres en nuestras redes, ¿verdad? Pero en el fondo estamos bastante atados a las reglas y, sobre todo, a la extracción económica de los dueños de esas plataformas. O sea, que esa libertad que percibimos online podría ser en realidad una forma de encierro más sutil o de conformidad, algo así. Exactamente, esa es la tensión que plantea. Argumenta que la tecnología, la virtualización, crea como un cuerpo erótico virtual y un goce sin límites, dice. El goce sin límites. ¿Te refieres a la búsqueda constante de... Del siguiente like, la notificación, el scroll infinito, lo que sea que nos mantenga ahí, enganchados. Ya, entiendo. Y esto, según el texto, agrava la alienación. El mundo se nos fragmenta en burbujas identitarias, grupos cerrados que refuerzan prejuicios. Y debilitan el pensamiento crítico, imagino. Justo. Se debilita la racionalidad. Uno se cree muy libre, muy autónomo, pero puede estar, sin saberlo, identificado con ideales que incluso van contra sus propios intereses. Tela. Y ahí el psicoanálisis se presenta como una vía, subversiva quizá, para la separación, para empezar a cuestionar esa sumisión inconsciente. Y esto me comentas conecta muy bien con el tercer texto. Lo aterrija mucho en la cultura actual, sobre todo en lo generacional. Ajá. Describe lo que llama una estética de la regresión. Sí, lo he visto. Es interesante. Es esa tendencia a refugiarse en lo infantil, ¿no? Colores pastel, la nostalgia por los 80, los 90, como si fuera un bálsamo. Un consuelo ante un presente que se percibe precario, sin muchas promesas de futuro. Exacto. Hay una frase en el texto que es demoledora. Dice, crecer dejó de significar madurar y pasó a significar rendirse. Uf, es fuerte, sí. Pero refleja un sentir, ¿verdad? Totalmente. Y señala que esta infantilización no es solo una cosa estética, de modas, se cuela en la política. ¿En qué sentido? Pues, por un lado, en cierta comunicación política muy blandita, que evita el conflicto a toda costa, muy naif casi. Vale. Pero,
Por otro lado, y esto es interesante, también en cierta derecha reaccionaria, Ujú. que usa la provocación casi infantil, el rollo políticamente incorrecto como si fuera una travesura de niño. Ah, claro. Y las metáforas súper simplistas, las figuras de autoridad como el padre fuerte, Exacto. para atraer a una audiencia que se siente, pues eso, desorientada. Y el peligro que se advierte ahí es claro, si todo se vuelve infantil o demasiado simple. Pierdes la capacidad de nombrar la realidad como es, con su crudeza. Exacto. Y si no puedes nombrarla bien, difícilmente vas a poder, pues, intentar cambiarla. Es fascinante ver cómo resuenan los tres análisis, ¿verdad? Cómo hay un hilo conductor, totalmente. La sumisión histórica a modelos externos que describí el primer texto parece que muta, que encuentra formas nuevas. Más sofisticadas, quizá. Sí, en la alienación digital que veíamos y en esta cultura de la regresión. Ese desafío de inventar o errar, de crear algo propio. Choca con la seducción de las burbujas virtuales. Claro, y con la aparente comodidad de no enfrentar lo duro del presente, de refugiarse en esa nostalgia o en esa simpleza infantilizada. Entonces, no es que un problema sustituya al otro, sino que Se van como superponiendo, y reforzando mutuamente. precisamente. Yo creo que todas las fuentes, a su manera, apuntan a esa tensión constante, la lucha por construir una identidad, una acción colectiva que sea auténtica. Frente a fuerzas muy poderosas, históricas, tecnológicas, culturales, que nos empujan a imitar. O a someternos sin darnos cuenta, o a evadirnos en nostalgias o en simplismos. Los mecanismos de control quizá evolucionan, se vuelven más sutiles. Pero el reto de la autonomía, Exacto, de la independencia real, sigue ahí. Quizá más escondido, pero sigue. exacto. Entonces, bueno, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos visto la crítica a esa dependencia histórica, cultural. Ajá. Hemos visto cómo la tecnología puede profundizar la alienación, crear nuevas formas de sumisión, Sí, y cómo una cultura de regresión puede ser un refugio, pero también una trampa que dificulta la confrontación política real. y esto nos deja con una pregunta importante, creo yo. Más allá de las grandes teorías, ¿no? De inventar culturas enteras o lograr la separación psicoanalítica. Algo más práctico, quizás. Sí. ¿Cómo reconocemos y empezamos a romper con estos patrones de alienación, de regresión, en lo pequeño, en el día a día, en nuestras interacciones, en cómo nos relacionamos con la tecnología, con la información? ¿Qué implicaría, por ejemplo, hablar en voz alta de una manera que de verdad desafíe estas inercias? Eso, sin caer ni en la sumisión maquillada de libertad, ni tampoco en la provocación vacía que al final no cambia nada. Es una buena pregunta para seguir pensando. Ahí queda, sí. Lo aterrija mucho en la cultura actual, sobre todo en lo generacional. Ah. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides de apoyar económicamente y difundir este podcast. Bueno, a nuestros oyentes los invitamos a que sigan investigando, que consulten las fuentes que hemos mencionado, que compartan sus opiniones, porque la construcción de un país más justo y soberano requiere la participación de todos.